Les agradezco su interés por la plática. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de las manifestaciones clínicas y vamos a hablar acerca de cuáles son la presentación clínica en los pacientes de pediatría, así como hacer un diagnóstico y el tratamiento. En realidad es algo muy similar como lo que está pasando en los pacientes adultos. Entonces vamos a empezar. Bueno, muchos de ustedes, como sabrán, este es un nuevo coronavirus. Saben que coronavirus no es un virus que anteriormente no haya afectado al ser humano. En realidad hay varios tipos de coronavirus, como vamos a ver a continuación. Muchos de estos virus a lo largo del año causan problemas. Y resulta que incluso viene dentro del panel de virus que nosotros estudiamos en los pacientes. En realidad el virus como tal no genera muchos problemas respiratorios en los pacientes comúnmente. Sin embargo, lo que nos estamos enfrentando actualmente es a un virus nuevo, una mutación viral. Y en realidad es que el cuadro puede ser un poquito más agresivo en los pacientes adultos o incluso en los pacientes del grupo de pediatría se puede complicar. Sin embargo, el iniciar un tratamiento de manera temprana y correcto, pues resuelve el problema. Mucha gente actualmente tiene un poquito de miedo por la situación, sin embargo, se puede resolver. Perdón. ¿De qué estamos hablando actualmente? ¿Saben que no es la primera vez que hay un brote de infección por coronavirus? Ya había habido una infección anterior. Hubo estas dos infecciones en China en 2002, el llamado SARS-1, causado por un coronavirus también nuevo. Y en esta ocasión, en lo que afectó a 32 países, pero vean cómo hubo casos que se limitaron a 8.096 casos confirmados y 774 pacientes fallecieron, pero sí hubo 32 países que se afectaron. Y en 2012 hubo otro también llamado MERS, también el virus, llamado MERS porque se presentó en Medio Oriente y causó 2.494, afectó a más de 27 países, pero vean, la tasa de letalidad era un poquito más alta. ¿A qué nos estamos enfrentando actualmente? A una mutación de un virus muy similar a este, que es coronavirus, y actualmente, hasta el día de hoy, estas cifras que están viendo son las actualizadas, se han afectado en todo el mundo más de 4 millones de personas. Esto hay que multiplicarlo. Creo que hay muchas personas que están enfermas actualmente. Esto hay que multiplicarlo, ¿por qué? Porque no en todos los países se busca o se hacen las pruebas, como en el caso de México, que dicen que el índice de letalidad ha sido muy alto, sin embargo es porque no se están haciendo suficientes pruebas para confirmarlo y muchos pacientes se están catalogando como algunas otras enfermedades. Hasta la fecha, al día de hoy, vean cómo ha habido más de 303,000 personas que han fallecido, pero la tasa de recuperación es alta. Esto preocupa en ocasiones porque dicen a nivel mundial el 9% de los pacientes se están enfermando. Sin embargo, pues todos los años nos enfrentamos a infecciones respiratorias que tienen un índice de letalidad muy alta, pero nada que se presente de esta manera. Por eso los índices de mortalidad. Unas lamparitas, hablando de lamparitas. Actualmente en México confirmados hasta hay 45,000 personas confirmadas, de las cuales vean el 10% casi de esas personas han fallecido, pero una tasa de recuperación muy alta. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad muchos pacientes se están recuperando de la infección, se están enfermando pero se están recuperando.
¿Cuáles son los medios en los cuales un paciente de pediatría se va a enfermar? SARS-CoV-2, como lo están viendo aquí, ese es el nombre del virus. Porque han escuchado hablar que es COVID-19, causa esta enfermedad y como tal, pues el mecanismo principal es tener contacto con las secreciones de una persona que le esté tosiendo, de una persona a persona. Vean cómo en las heces fecales de una persona también puede presentarse la transmisión. Sin embargo, permítame un segundito, voy a abrir aquí el chat. Ok, sí, gracias, perdón. Sí, gracias, Roberto. Sí, sí, pueden, por favor, poner tantito en mute pónganse en mute, perdón. Para podernos concentrar, al final podemos dejar un tiempo para que hagan sus preguntas y para externarlas. Entonces les comentaba, una persona que se infecta, se ha visto que hasta 3 meses después o un mes después, de 1 a 3 meses, puede seguir a través de las heces fecales expulsando. ¿Te quedaste como 2 semanas, mamá? Entonces, de la vía perinatal, esto que es capaz de infectar a su bebé, pues quiero comentarles que ha habido muy pocos datos acerca de esto. En realidad, han hecho estudios en el amniótico, en la leche materna, en la sangre o en los recién nacidos y no se ha detectado. ¿Vale? El paciente de pediatría, para que se enferme, tiene que haber tenido contacto con uno de los papás que esté confirmado como COVID-19, que le hayan hecho un hisopado al paciente y que el paciente presente enfermedad. El 67% de estos pacientes pediátricos, ellos se enfermaron a través de haber tenido contacto con los papás. Y quiero comentarles que pues vivimos en un país donde los papás permítame un segundito. ¿Que alguien quiere preguntar algo? Sí, muchas gracias, chicos. Si pueden cerrar sus micrófonos, por favor. Les comentaba que el 67% de los pacientes de pediatría se van a enfermar, nada más que vivimos en un país en los cuales los abuelos, muchos de ellos cuidan a sus nietos porque los dos papás están trabajando. Quiero decirles que ellos, los pacientes pediátricos, son los responsables de infectar a los abuelos y en ocasiones, nomás si les recuerdo que existe un alto índice de letalidad que es edad dependiente. El paciente, conforme va avanzando en tiempo y va avanzando la edad, el paciente se puede complicar y los pacientes que más alto índice de mortalidad tienen son los pacientes de edad avanzada. Sobre todo si los pacientes son hipertensos, son diabéticos y aparte son nefrópatas, es decir, que están en diálisis por algún motivo, y la otra, que entre más edad avanzada, los pacientes, pues existe un alto riesgo de muerte. Entonces, ¿cuál es la manera en la cual el paciente puede infectar a otro? La principal es esta, tener contacto con las secreciones de los pacientes. La velocidad de la tos, cuando una persona tose, puede expulsar partículas, sobre todo las más pesadas que están viendo aquí. Sobre el coronavirus es un virus que es pesado. Es un virus pesado y lo que hace directamente es que expulsa. Por eso dicen mantengan la distancia de 1.5 a 2 metros, porque el virus, el paciente tose y resulta que el virus es pesado y cae a esa distancia. Sin embargo, en un estornudo, el estornudo tiene una velocidad de hasta 50 metros por segundo y esas partículas pueden quedarse dispersas y dispersarse a más de 6 metros cuando una persona estornuda. Entonces, permítame, gracias a las personas que se van integrando a nuestra sesión. Entonces, les comento, el paciente con el simple hecho de hablar, estar exhalando, vean cómo tener contacto con una persona de cerca que esté platicando puede infectar a otra. Y muchos de los pacientes son pacientes que están asintomáticos, son portadores asintomáticos de la enfermedad y ellos son capaces de contagiar a las personas, ¿sale? Entonces el niño
tiene contacto con los papás que están enfermos y el niño se puede contagiar. ¿Dónde se aísla el virus? Más en las secreciones bronquiales, más en la tos o en las secreciones nasofaringeas también. Pero vean cómo en las heces fecales es muy poco, en las conjuntivas también es muy poco y en la sangre también. ¿Sale? Y esto que ven aquí es el tiempo que el virus puede mantenerse viable en las superficies. Si una persona se nebuliza, vean cómo se dispersan los aerosoles y puede durar hasta 3 horas el virus en el aire. Por eso se les sugiere a las personas que están en las fases iniciales de su enfermedad, muchos de ellos se desesperan porque dicen, oye, ¿y no me puedo nebulizar? Permíteme un segundito. Es que me preguntan acerca del password. Ay, perdón. Entonces, aquí está. Entonces, puede durar hasta 3 horas. Se les dice a los pacientes o se sugieren que en las fases iniciales, ahorita vamos a hablar de las fases de la enfermedad, no se nebulicen porque dispersan más el virus en sus casos. Puede durar hasta horas puestos en la superficie, hasta 3 horas en las superficies puede durar, y el virus mantiene una alta viabilidad, puede durar hasta días en las superficies. Entonces, por eso es importante que los pacientes no se nebulicen en las etapas primarias de la enfermedad. Esto es cuando apenas iba empezando. Ahorita, pues prácticamente, si ustedes se meten a estos casos de manera global, pues ya van a encontrar en rojo todo esto, porque pues Baja California ya habían comentado que es uno de los estados más afectados. Esto que van a ver a continuación es cómo se presenta la enfermedad en los pacientes. La mayoría de los pacientes, la enfermedad se divide en 3 fases. Vean, en la fase 1, en la fase temprana, que es esta fase en la cual el paciente tiene que buscar atención médica inmediatamente para poder resolver esto. El paciente está en una fase en la cual se puede limitar la enfermedad. ¿Cuáles son las presentaciones que el paciente va a presentar aquí? Uno, que tuviera pérdida o ausencia de incapacidad para percibir olores. 2, que no le sepa la comida. El paciente coma y sienta como si estuviera comiendo arena. Y cabe comentar que el paciente no percibe olores, pero también comentarles que el paciente no está obstruido de la nariz. El paciente puede respirar bien, porque una cosa es que uno se obstruye la nariz y no percibe olores, y en este caso no, el paciente no respira normal, perdón, pero no está percibiendo perdón, sí. Sí, voy a hacerte caso, perdón. Les voy a... permítanme un segundito todos, chicos. No, vamos a... Perdón, les voy a poner algunos en mute, perdón, porque probablemente de repente uno se pierde en la tecnología. Permítame tantito. Ok. Aquí, chicos, les ando a poner en mute a algunos de ustedes. Listo, parece que somos todos. Entonces, les comentaba, muchas gracias, les comentaba que el paciente en las etapas tempranas aquí puede o no presentar fiebre, a veces tiene síntomas muy, muy leves, como es la pérdida del olfato o del sentido del gusto, o también los pacientes pueden presentar manifestaciones de fiebre, dolor del cuerpo, mal estado general. Aquí hay que resolver la enfermedad. ¿Cómo se resuelve? Pues hay que ir con el médico, porque todos los tratamientos, aquí la recomendación a todos los pacientes es no se automediquen. Esto hay que resolverlo y hay que estar en vigilancia con los doctores, porque créanme que todavía sigue habiendo personas que creen que esto no está pasando. Si el paciente, ¿esto cuánto tiempo dura? 7 días, el estadio 1. El estadio 2, el paciente presenta inflamación, y es en esta fase, en la fase pulmonar, en el que el paciente se puede complicar. Como aquí el paciente ya empieza a tener dificultad respiratoria, y quiero decirles que esto no necesariamente dura 7 días. Esto se puede retrasar. ¿Cómo? Si el paciente tiene obesidad, es hipertenso o tiene algún factor de riesgo o edad avanzada, ese paciente se puede complicar. Y al tercer día ya está en la fase pulmonar o en la fase 2.
Si no se resuelve la fase pulmonar y el paciente sigue avanzando, pasa a la tercera fase, que es la fase de hiperinflamación. No todos los pacientes pasan a esta fase. La mayoría de los pacientes, permítame un segundo, la mayoría, me pregunta Roberto que cómo se puede identificar la fase 1, son síntomas muy leves, Roberto. El paciente puede tener un poquito de fiebre, mal estado general, dolor de cuerpo, a veces un poquito de dolor de garganta. Saben que se puede confundir incluso con la enfermedad tipo influenza. Yo creo que ahorita todo el mundo está muy sensibilizado por la situación y ya nos cuesta trabajo entender cuáles son los mecanismos de transmisión de las infecciones virales. Que todo el mundo ya está hasta el gorro de esta situación y créanme, los entiendo bastante bien. Ahora imagínense, pues, es estar empezando casi tratamientos con pacientes que llegan en estadios muy avanzados de la enfermedad, entonces a veces sí es un poquito complicado, pero aquí lo importante es evitar que el paciente pase esta fase. Como estamos hablando de pacientes pediátricos, la pregunta es hasta dónde un paciente en pediatría puede avanzar y cuáles son los mecanismos. Pero es importante que entiendan cómo un adulto se puede presentar e insistirles a todos aquellos adultos que van a ser los que van a contagiar a los pacientes de pediatría, insistirles que vayan a buscar atención médica inmediata. Esto pasa en un adulto. ¿Qué pasa con los niños? Los niños no pasan más que a la fase pulmonar. El 20% de los pacientes se puede complicar solamente. Presentan datos, esto que les voy a mostrar. Saben que Italia es uno de los países más afectados por COVID. Es uno de los países que más afectados ha estado por el grupo de edad de pacientes. Son pacientes de edad muy avanzada, pero tanto España como Italia, ellos son los que han estado diciendo cuáles son los datos que pueden presentar los niños y ahorita les voy a decir cuáles son los datos que hemos visto aquí con los pacientes, en la consulta. La presencia de la fiebre es algo, es lo primordial. El paciente tiene fiebre, 8 de cada 10 pacientes van a presentar fiebre, una tos seca y van a presentar rinitis. ¿Qué es rinitis? Flujo nasal, obstrucción, dolor de garganta, incluso algunos pacientes tienen manifestaciones gastrointestinales. Hay diarrea, vómito, fiebre persistente y esto se puede presentar. Entonces, vean cómo conforme sigue avanzando, las complicaciones como es una dificultad respiratoria en los pacientes o el desarrollo de neumonía, como los pacientes, dolor en el pecho también, van disminuyendo, ¿sale? Empieza a disminuir. Quiere decir que el paciente en grupo pediátrico presenta manifestaciones muy simples de la enfermedad y tiende a resolverse dentro de los primeros días. Me pregunta Guadalupe, doctor, si da cuenta con algunos síntomas. Está el chat abierto por si tiene alguna duda o la quieran externar verbalmente también. Pero también tiene flujo nasal como alergia. Chicos, muchos pacientes, vean la frecuencia. El paciente tiene que presentar fiebre. En el grupo pediátrico la mayoría de los pacientes tiene fiebre. ¿Saben que no pasa esto en el grupo de los adultos? Muchos pacientes llegan con síntomas muy leves de enfermedad, llegan con anosmia, es decir, no pueden percibir olores, no pueden percibir sabores los pacientes. Sin embargo, en estadios un poquito más avanzados, porque les han metido la idea de que a fuerza en el adulto tiene que haber fiebre, y quiero decirles que muchos pacientes solamente llegan con dolor articular o llegan con algunas otras molestias, pero en realidad muchos de estos pacientes están presentando ausencia de fiebre, cosa que en el grupo de pediatría no. En el grupo de pediatría sí, los pacientes están presentando fiebre y presentan tos seca, y es una tos muy persistente, una tos muy seca. Yo sé que estamos en la temporada de alergias, pero es importante buscar, y que todo el mundo le está sacando la vuelta al diagnóstico, pero es importante que les lleven un seguimiento a todos los pacientes. Me preguntan, ¿en México también se ha presentado? Ok, claro que sí. Ahorita les voy a mostrar las otras manifestaciones de la enfermedad. El punto aquí es que, y ahorita vamos a hablar acerca de Kawasaki, porque hay muchos pacientes que no son médicos aquí y la mayoría de ustedes yo sé que son pacientes. ¿Qué otras manifestaciones de enfermedad pueden presentar? Vean los adolescentes.
La mayoría del grupo de los adolescentes se está quejando como los adultos que tienen incapacidad para percibir olores y dificultad para percibir los sabores. Y vean esto, voy a hacer el chat a un ladito. Estas lesiones que están viendo son de pacientes de consulta y esas lesiones se les llama acroisquemia, esto que están viendo aquí. Los pacientes están presentando este tipo de lesiones. Incluso muchos pacientes presentan lesiones en la piel, pero eso es posterior a que el paciente ya se cura. Aparece un rash y no solamente es en el grupo de pediatría. Me han llegado muchos adultos también con lesiones de ese tipo en la piel. Quiere decir que los puntos importantes hasta ahorita son: el periodo de incubación es exactamente igual que en un paciente adulto. Es de 1 a 14 días. La mayoría de los pacientes presentan manifestaciones a los 12 días después de haber tenido contacto. ¿Cómo debo de sospechar si mi hijo pudiera tener infección por COVID? Si uno de ustedes ya los diagnosticaron, hay que estar vigilando durante las siguientes 2 a 3 semanas a los pacientes. Si los pacientes no presentan manifestaciones como fiebre, que es una enfermedad que se divide en fases. En la fase 1 en pediatría, porque ya dijimos que en el adulto son 3 fases, pero en la edad pediátrica son 2 fases nada más. En la fase inicial hay mal estado general, fiebre persistente, incluso una fiebre que les cuesta un poquito de trabajo controlar. Puede presentarse datos gastrointestinales de enfermedad, dolor abdominal, diarrea en los pacientes o incapacidad para percibir olores y sabores. Es por ello que aquí les comento otra vez. Periodo de incubación, algunos reportes 5 días, en otros reportes hasta 12 días después de que los papás estuvieron enfermos. Permítanme un segundo. Entonces, vean cómo muy poquitos pacientes, el 2.5 de los pacientes al segundo día empiezan a tener manifestaciones. ¿De qué depende esto? Depende totalmente de la cantidad de los virus a los que están expuestos. Me pregunta Pedro, ¿cómo saber? Ya tuvo neumonía al parecer por COVID, ya tiene más de 15 días. Los familiares no han presentado síntomas. En realidad sí, hay que estarlos vigilando nada más si no han tenido síntomas de enfermedad, porque sí puede pasar que el paciente haya tenido síntomas o incluso hayan cursado con una enfermedad asintomática. Es decir, que ellos no tengan manifestaciones de enfermedad y hasta ahorita no haya manifestado más. Y es que depende mucho de varios factores, Pedro. Y el más importante es la edad. La mayoría de los pacientes que están jóvenes no tienen muchas manifestaciones y no se complican, ¿vale? Entonces, pero sí pueden ser portadores asintomáticos de la enfermedad. Entonces, permítame. Aquí el problema es que los síntomas que han estado reportando y los que no nos hemos enfrentado en la consulta es que los pacientes pueden tener un cuadro como enfermedad tipo influenza, es decir, tos seca, fiebre o febrícula, algunos reportes de diarrea en los pacientes precedido por tos y por fiebre. Y quiero decirles que la ventaja es que la mayoría de los pacientes se resuelve la infección. Muchos de estos pacientes están resolviendo sus infecciones. Entonces, les comento porque sigue habiendo mucha gente en la calle. Aquí, efectivamente, en la siguiente fase, créanme, se va a enfermar muchísimas personas, pero pues hay que estar al pendiente nada más de sus manifestaciones y de buscar inmediatamente atención médica porque no se pueden estar automedicando. ¿Cuáles son las complicaciones, tanto en niños como en adultos, y quiénes son los que más se van a enfermar? Vean esto, hay dolor abdominal, diarrea y fiebre. La pregunta es, ¿por qué a los niños les va tan bien con la enfermedad? Entonces, hay varias teorías, varias líneas: inmadurez de los receptores, que los niños en realidad a lo largo de su vida vean cómo tienen contacto con otros virus respiratorios y sus mecanismos regulatorios respiratorios pues son inmaduros. Estamos hablando de todo el grupo pediátrico, desde el paciente recién nacido hasta los pacientes de 17 a 18 años de edad. Quiero decirles que hay 2 vías de entrada y me pregunta Brisa por qué hay conjuntivitis y curiosamente pues es la siguiente diapositiva. La siguiente vía de entrada es por los ojos. Muchos pacientes dicen, doctor, yo traigo N95 o traigo un cubrebocas.
ayuda, sí, pero resulta que el paciente puede presentar el sitio de entrada puede ser por los ojos también. Por eso resulta que alguien les tose o tienen contacto o la otra que están platicando con una persona se llevan las manos a la cara y a través de esta vía es que se están enfermando de los ojos, por los ojos y por eso da conjuntivitis como en cualquier otra enfermedad viral. ¿Sale? Entonces vean cómo hay acorisquemia. Aquí les vuelvo a mostrar algunas imágenes de pacientes. Esto se presenta sin ninguna complicación, pero son cuadros también de enfermedad. Quiere decir que no solamente, permítame tantito, me preguntan aquí, mi suegra está esperando resultados, ella presenta neumonía. Ok, permítame un segundito, chicos. Ay. Dice aquí, pero si mis hijos presentaron con calenturas, dolor de cuerpo, exacto. Sí, esos pacientes, chicos, quiero decirles todo lo respiratorio ahorita, todo es COVID. Les digo porque de repente, es que les juro, todo el mundo le quiere sacar la vuelta al diagnóstico. Lamentablemente, todo lo respiratorio, todo es COVID ahorita, todo. Entonces, es importante sensibilizarlos a todos y decirles, ahorita mucha gente está enferma. No, porque ahorita no saben todo lo que está, todos los síntomas que tiene el COVID. Exacto, sí. Por eso esta paciente que me están describiendo con neumonía, esa paciente tiene infección por COVID. Les digo, porque piensen, en años anteriores, pues cuando les había dado neumonía a sus pacientes de alto riesgo, a sus abuelos, a sus papás, dice, oye, pues ya le pudo haber dado una neumonía y estuvo hospitalizado. Pues sí, pero lo común ahorita es que los pacientes se enfermen en noviembre, en diciembre. Si son pacientes de alto riesgo, obviamente sí pueden tener neumonía. ¿Quiénes son esos pacientes de alto riesgo? Los que tuvieron algún accidente cerebrovascular y que están postrados en sus camas, esos pacientes. Pero ¿quién ahora? Todo lo respiratorio ahorita, todo es COVID. Entonces, si los niños que tuvieron contacto con esta paciente que me están describiendo aquí en el chat, esos pacientes, permítame, les voy a poner y creo que esto va a terminar en segunda parte, permítanme. Ando buscando por aquí. Y quiero decirles que la mayoría de los pacientes pediátricos, permítame, voy a salirme un segundito de aquí, un segundo nada más, para buscar aquí el password, permítame. Aquí les voy a poner el password, chicos, permítame. Me voy a meter a la página tantito para compartir el password a la gente que no puede entrar. Híjole, ahí sí fue mi culpa, perdón. Es 5P U. Entonces, les comentaba, perdón. Ahorita todo lo respiratorio, les comento, es COVID. Entonces, es cierto, el grupo de pediatría, hay muchos pacientes que se expusieron a los abuelos o algo, y quiero decirles que esos pacientes un día tuvieron fiebre, 2 días, eso fue COVID para los pacientes. La pregunta es, oye, ¿tengo que estarlos vigilando algo? En realidad, chicos, si ya no avanzaron en su enfermedad, no, y que no les quepa la menor duda, en los siguientes días mucha gente se va a enfermar. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar? El 20% de los pacientes se puede complicar. Permítame un segundito. El 20% de los pacientes se puede complicar. Esos pacientes, ¿quiénes son? Pacientes menores de 1 año de edad, y lo que más han estado reportando son pacientes cardiópatas, es decir, pacientes que sufran, pediátricos, que sufran alguna cardiopatía, son malformaciones del corazón, pacientes que tengan hipertensión pulmonar, pacientes que presenten alguna anomalía cardíaca. No soplos cardíacos, no hay que confundir, porque sí es muy
muy común que les digan los pediatras, es que su hijo tiene un soplo. No es una cardiopatía. Si el niño tiene buen peso y talla, la mayoría de los cardiópatas, los papás se enteran dentro de las etapas tempranas de su enfermedad. ¿Sale? Entonces, chicos, vean, este es un paciente con una neumonía intersticial. La mayoría de los pacientes que amerita tratamiento se resuelven dentro de los siguientes 5 días. Y vean, perdón, el paciente tiene una alta concentración de virus en etapas tempranas de la enfermedad. Por eso es más contagioso que el virus de la influenza. ¿Sale? Y les comentaba, se puede aislar en las heces fecales. La mayoría de los pacientes presentan enfermedades que son muy, muy leves a moderadas y muy pocos pacientes se van a complicar. Y esto que están viendo aquí es el escenario de los pacientes adultos. Quiero decir que la mayoría de los pacientes, por lo menos más del 90% de los pacientes, las enfermedades se van a resolver, siempre y cuando el paciente busque atención médica en las etapas tempranas. El tratamiento hay que dar antivirales, obviamente el tratamiento es supervisado por médicos, antivirales, y en las etapas muy tardías de la enfermedad buscar la manera de resolverlo con antiinflamatorios. ¿Qué pasa con el virus? Que ya les comentaba que tiene 3 fases. En la fase inflamatoria se activan los macrófagos. Esto pasa más comúnmente en los adultos y se elevan el dímero D y el paciente hace como si fuera un cuadro de tromboembolia pulmonar. Esto es lo que hay que resolver, ¿sale? Entonces les comentaba, muy pocos pacientes, aquí hay varias rutas de tratamiento. La pregunta es, ¿qué es lo ideal para un paciente de pediatría? Igual que un paciente adulto, se les puede dar hidroxicloroquina y se les puede dar acitromicina. La mayoría de los pacientes con esto va a resolver su problema. Muchos médicos actualmente están dando oseltamivir, que es el tratamiento para la influenza, junto con la acitromicina, y puede ser un tratamiento útil en el grupo de los pacientes pediátricos. Entonces, ya casi terminamos. La mayoría, para que hagan sus preguntas, la mayoría de los pacientes se infecta cuando uno de los papás o los cuidadores están enfermos y presentan manifestaciones de enfermedad que son de muy, muy leve a moderada. Hay que estarlos vigilando. Pues hasta ahorita no hemos tenido escasez, Roberto, de esos medicamentos. Nosotros los seguimos prescribiendo en la consulta y aparentemente lo que sí está faltando ahorita para los adultos es la hidroxicloroquina. La mayoría de los hospitales pues prácticamente se abastecieron del medicamento y es un poquito complicado encontrarlo por fuera. En los niños, el 20% puede terminar hospitalizado y se tiende a autolimitar, la enfermedad. Les voy a abrir un tiempo para preguntas. No sé si tienen... Sí, buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, nosotros estamos en aislamiento porque yo salí positiva a COVID. Mi hijo solamente presentó un solo día fiebre. Llevamos más de un mes porque sigo positiva, pero asintomática, sin síntomas. Mi pregunta es, mi hijo tiene 2 años, ¿todavía está en riesgo de manifestar síntomas? Esther, aquí lo que tienes que hacer es estarlo vigilando durante los siguientes 15 días. Si él tuvo fiebre, eso pudo haber sido COVID. Fíjate que lo complicado en los niños es que ellos, de la edad de tu hijo, ellos no se quejan por falta o incapacidad de oler o percibir olores o sabores, pero en realidad fíjate que su grupo etario ya no es un grupo muy vulnerable. En realidad, aquí la ventaja es que tu hijo tiene una inmunidad, la cual, como se ha expuesto a muchos otros virus, ellos tienden a autolimitar la enfermedad, pero sí hay que estarlos vigilando. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, ustedes, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, chicos? Yo creo que el mensaje de esto es, número 1, no se automediquen. Buscar la manera de que les den seguimiento tanto a los pacientes adultos como a los pacientes del área pediátrica. De verdad, chicos, no saben lo desgastante para uno como médico que es recibir pacientes en el quinto día de su enfermedad, 6º día. Yo sé que en ocasiones no es culpa porque me dice, doctor, es que a mí me dieron un tratamiento y me dieron paracetamol nada más. Si la jefa de mi trabajo, pregunta Blanca, estuvo internada solo 3 días y fue neumonía típica,
Claro que sí, sí, es que ahorita todo lo respiratorio es COVID y quiero decirles que los chicos, eh, resulta que los pacientes se alivian. Es que yo creo que lo que vende es el amarillismo. Entonces, van a haber mucha gente que se murió y se murió, sí, pero son pacientes de alto riesgo. Hemos logrado sacar adelante pacientes de 80 años de edad, 75 años de edad. ¿De qué depende que el paciente se complique? Si el paciente es muy obeso o es hipertenso, eso no ayuda en nada. Los pacientes obesos y hipertensos son los que se están complicando. Me preguntaron del factor de transferencia si puede ayudar. Actualmente el Instituto Politécnico Nacional está llevando protocolos con factor de transferencia y estamos esperando los resultados, lo que sí les ayuda a mejorar un poquito la respuesta y reduce mucho los síntomas. Nosotros seguimos, me pregunta Roberto, ¿las consultas son solamente en línea? Chicos, nosotros seguimos atendiendo pacientes. Digo, ustedes saben que pues yo me enfermé, me dio neumonía por COVID, pero ya lo mío pues prácticamente ya está resuelto. Entonces yo la siguiente semana ya me reintegro en mis actividades. Para el personal de salud, está en contacto con pacientes. Me preguntan que si... Ahorita le contesto a Maximiliano que si hay tratamientos preventivos, no se están dando tratamientos preventivos. Aquí el problema es que el tratamiento preventivo no está indicado todavía, hay que esperar porque tiene muchos efectos adversos. Maximiliano, nosotros seguimos dando consulta, en caso de que llegaran a tener síntomas de COVID, estamos ahí por Lerdo 1165 entre C y D. Los sábados estamos de 10 a 1 de la tarde. Chicos, hay una consulta habilitada para los pacientes de Iztecali, que están ahí afuera, hay una carpa, pero regularmente pues yo estoy en la consulta de infectología. Actualmente hay un doctor que me está cubriendo en Iztecali por si necesitan ir. Y me pregunta Eduardo Becerra, en cuanto al tratamiento, ¿qué tan efectiva es la hidroxicloroquina? Bueno, quiero decirles que exactamente la hidroxicloroquina es un medicamento bastante útil. No es lo que llega a Estados Unidos. En realidad es que tanto Italia como en todos lados han estado reportando que tiene un alto índice de mejoría. Y me preguntan aquí, ¿qué tan útil es la ivermectina? Hay protocolos con ivermectina también. Nos queda un minuto, chicos. Hay protocolos con ivermectina. Los pacientes graves, algunos de ellos están tratando con ivermectina. Sin embargo, quiero decirles que todo lo que ahorita están haciendo es experimental, pero pues hay tratamientos que han sido altamente efectivos. Me preguntan acá, perdón, en cuanto a la hidroxicloroquina ya quedó. Papá de mis hijos salió positivo a COVID y tuve contacto con él. Perdón, permítame tantito. Dice aquí... solo cuidar los síntomas. ¿Cuántos días? Ay, Dios, antes que se me fue aquí, perdone. Dice que el papá de mis hijos salió positivo y tuvimos contacto con él. Hemos presentado síntomas, dolor de cabeza, un día fiebre. Eso, chicos, es COVID. En realidad, cuando tienen contacto, Brenda, con un paciente que haya tenido COVID, ese paciente, si ustedes tuvieron contacto y ya lo diagnosticaron, ustedes no ocupan hacerse pruebas. Yo sé que el paciente de repente quiere saber si tuvo o no tuvo COVID, pero pues si ya tuvieron un paciente que está positivo, créanme que sí vamos a ocupar segunda parte para esto, Ana Paula. La carpa está en el hospital Iztecali. Y les comento que los que ya tuvieron un familiar que salió positivo, si ustedes tienen síntomas, ni siquiera lo duden, eso es COVID. Ustedes pueden hacerse la prueba si quieren, nomás si les comento, si les comento que es a un alto riesgo de que salgan positivos. Dice el protocolo cuando se interna a alguien y llega a fallecer. Saben que sí puede tener, para que el virus pueda sobrevivir, tiene que tener un contacto o un ser humano que esté vivo, porque en el momento puede